¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa en este día 24 de agosto del año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros después de haber concluido la conferencia matutina desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige hoy al estado de Veracruz, donde va a tener una reunión importantísima el día de hoy, pero eso es lo que mencionó él. En los Tratados de Córdoba, posteriormente va a estar en Jalapa, Veracruz. Esta noche lo anunció ayer. Hoy, como todos los martes, se habló de la salud. También se entregaron reconocimientos a doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros para el personal de salud. También pidieron por arriesgar su vida para salvar otras vidas. El reconocimiento lleva el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de nuestra patria, mencionó el mandatario. El doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, mencionó que nunca en la historia de México moderno se habían entregado tantos reconocimientos a civiles. Él mencionó que merecen todo nuestro respeto. Son ellos y ellas a los que llamamos héroes, mencionó el secretario de Salud. Un reconocimiento al personal de salud que estuvieron y están atentos a lo que fue y sigue siendo la pandemia de COVID-19. Son los que primero están enfrente cuando uno pues se siente mal. Vemos a los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, y creo que como en un momento les llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, heroínas de México, creo que se aplaude el reconocimiento del gobierno de México a quienes aportan, a quienes arriesgan su vida por dar su vida por otros. Y qué bueno que el gobierno de México sea uno de esos que siempre está atento al pueblo. Por otra parte, se habló sobre los 12,500 millones de fondos que va a recibir el Banco de México. Acuérdese usted que el Banco de México se opone. El Banco de México se opone a eso, pero el gobierno, el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, mencionó que son fondos que le corresponden al gobierno de México. Del Fondo Monetario Internacional, todos los países miembros van aportando a este fondo. Y ahora se decidió hacer un reparto en el mundo de más de 600,000 millones de dólares. A México, al gobierno de México le corresponden 12,500 millones de dólares. Al gobierno de México, escuche usted bien, no a México, al gobierno de México. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En casi todos los países esos fondos llegan directos al gobierno. Por mecanismos aquí en México llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México que se está gestionando con el Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, para reducir intereses y ayudar a la hacienda pública. No se va a utilizar para ninguna otra actividad, para mantener una política de deuda baja, mencionó el presidente. Ya se recibió, ya se percibe, dijo el presidente, ya se percibe en todo el mundo que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía antes en muchas décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda. Por otra parte, sobre que si destapa o no destapa, que si la corcholata o no corcholata sobre Rocío Anale, le preguntaron que si él, qué opinaba sobre el caso de lo que Rocío Anale había comentado. Si hay una oportunidad de ser candidata, pues lo hace, ¿no? O sea, es normal. Además, si a mí me dicen que si voy a ser candidato, pues
Voy a decir que no, porque yo no nací ni sé ni quiero estar ahí en esa posición. Pero si alguien tiene la oportunidad en el gobierno o alguien que esté ejerciendo una función en el gobierno y quiera ser candidato, pues tiene todo el derecho. El presidente lo ha dicho. No hay ningún problema. Pero en este caso, Rocío Anale pues acaba de regresar de Corea. Mire usted lo importante de lo que mencionó el presidente. Estuvo en Corea pues viendo lo que se está haciendo en las refinerías, en la refinería, todo el equipo que se está comprando, todo lo están haciendo y fabricando en Corea. Y se acuerda usted que el acero en Estados Unidos, en todo el mundo, ha subido demasiado. Pero aquí la importancia de que los precios del acero subieron, enorme. Imagínese usted si hace un presupuesto de ciertos millones de dólares y de momento sube el acero y en lugar de, digamos, un ejemplo de 10 millones de dólares, ahora vamos a pagar 15 millones de dólares por acero. O tal vez el doble, pero sí subió demasiado el acero. Pues ni modo, tendría usted que pagarlo porque entonces la obra ya no le costaría a usted lo que estaba en el presupuesto. Ya sería un 20, 30, 40, 50% más elevado el costo total de la obra. Pero aquí la inteligencia del gobierno, que se pagó por anticipado. O sea, que se pagó por anticipado. Al pagar por anticipado vino el aumento del acero, pues ya no nos afecta a los mexicanos, no nos afecta a la obra de usted. Si usted va a construir una casa y compra por adelantado la varilla, toda la varilla que va a llevar en la construcción, pues ya tiene su presupuesto. Si al mes o 2 meses sube la varilla al doble o un 20-30%, pues ya no le alcanzaría para el presupuesto de su casa. Sería muchísimo más dinero y no le alcanzaría para terminarla. Pero como usted ya compró la varilla, no importa que suba, la próxima persona sí le va a afectar porque no lo compró antes o no lo pagó antes y de esa manera pues va a tener que pagar en lugar de cierta cantidad, va a tener que pagar un 20 o 30% más para la construcción. Es lo mismo en esto. El gobierno de México pagó por adelantado el acero. Entonces no importa que haya subido el precio, simple y sencillamente tienen que respetar el precio que ellos obtuvieron al principio. Otro ejemplo que dio con esto fue en el caso de las vacunas, que por cierto ellos pagaron por anticipado las vacunas, por el cual el gobierno orgullosamente dice, o dijo hoy, que hasta nos deben vacunas, porque ya se había pagado. Discúlpeme la expresión. ¿Cuándo chingaos antes los gobiernos hacían eso? Y mire usted, el tren México-Toluca. ¿Cuánto estaba en el presupuesto? ¿Cuánto eran? ¿30,000 millones de dólares? Entre comillas. Cuando este gobierno adquirió la obra, ya se habían gastado 60,000 millones. Imagínese usted. Y para terminarla, hay que buscar otros 30 más, va a ser 90,000 millones. No, o sea, así era como se manejaba la corrupción antes. Y la corrupción, dijo el presidente, que ya no debemos nosotros de caer en ese tipo de cosas. La corrupción se debe erradicar desde el gobierno. El poder ejecutivo, legislativo, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos
En todos lados se tiene que erradicar. Creo que un buen mensaje del presidente el día de hoy, y siempre lo hace en sus mañaneras, para todos aquellos corruptos que todavía piensan. Si usted piensa que es como antes, déjeme decirle que está equivocado. Porque ya nosotros los mexicanos estamos despiertos. Ya los mexicanos sabemos todos estos trucos. Que si hay represión en algunos pueblos, pues tenemos que denunciarlo. Tenemos que decirlo, tenemos que hablar a los teléfonos. Hay teléfonos donde usted puede llamar y no tiene que decir su nombre. Estas denuncias tienen que hacer. Por el bien de México, tenemos que denunciar todo lo que no esté bien en los gobiernos estatales, gobiernos municipales y gobiernos auxiliares. Y no nada más con ellos, con todo el núcleo que está alrededor. Regidores, secretarios y todo. Por un México mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón le invito a usted que vaya a nuestro canal de Sin Puntos ni Comas Informa. Se suscriba a usted, le dé like, comparta usted nuestro contenido para llegar a más personas. Nosotros venimos sin ningún interés político, sin ningún interés económico. Venimos acá porque creemos en este movimiento, creemos en la cuarta transformación de México. Creemos que se están haciendo bien las cosas. Y creemos que si vamos juntos, unidos, vamos a llegar a ser uno de los mejores países en el mundo. Porque primero tenemos que creer quién somos para poder llegar a la cima. De todo corazón, le deseo que se la pase chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.